Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy tenemos este hermoso modelito, miren, con esas florecitas ahí en 3D. No están pegados todavía, pero se tienen que pegar estos diseños. Así que de una vez, déjame tu calificación del 1 al 10. ¿Cuánto le das del 1 al 10? ¿Qué te parecen estos diseños? Si te gustan, vamos a voltearlos por acá, por atrás. Miren cómo se miren. Espectacular, ahí ya los tengo, ¿qué es? Suelticos nada más. O sea, están amarrados pero no están pegados porque tienen que pegarse, ¿no? Entonces, por favor, apóyame con un like, suscríbete si no te has suscrito de una vez y déjanos tu comentario, que es muy importante. Comparte este video y vamos a empezar con el paso a paso, que está súper fácil de este diseño. Y vean ahí, una belleza de diseño. Ahí está sueltico, ¿no? Comenzamos. Bueno, mis colegas, vamos a usar estos dos colores. Yo tengo porque no tengo verde, entonces me toca utilizar como este gris y este amarillo. Voy a usar dos tipos de rin, este que es de medio centímetro y este es de 1 centímetro. Este voy a hacer pues 3 florecitas por cada lado, así que pueden usar 6. Ese es medio centímetro y lo vamos a ver. Ahí está para que lo alcancen a detallar, son pequeños. Y vamos a usar ganchillo en esta ocasión de 1.5. Perdón, este no es de 1.5, ¿sí? Ah, sí, 1.5, estoy leyendo mal. Listo, entonces comenzamos con nuestro paso a paso, colegas. Bueno, colegas, comenzamos con lo más básico. Vamos a dejar un poquito de hilo para poder amarrarlo en nuestro arete principal, porque esta va a ser la florecita. Vamos a hacer 6 florecitas de estas, 3 para cada lado. Si quieren hacer más, pues hacen más. Si las hacen más pequeñas, pues hacen un poco más. ¿Sí? Eso ya depende del gusto de la persona. Nos enganchamos y para este arito creo que son 10 puntos para unos 5 pétalos. Y si ya son 12 puntos, hacen 6 pétalos. O sea, vamos a hacer 10 puntos bajos en este arito. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, y los ajustan, si quieren los cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a ingresar al primer punto, ¿sí? Que sería este, con punto deslizado. ¿Sí? Ahí está. Hacemos una cadenita y en ese mismo punto hacemos 2 puntos altos en ese mismo punto, ¿ok? Enlazamos. Este sería nuestro estilo de pétalo. 1, 2. Hacemos una cadenita y en el mismo punto, ¿sí? En este mismo punto, ingresamos y hacemos punto deslizado. Ahora pasamos al siguiente punto, nos saltamos ese punto, miren, con punto deslizado y pasamos al siguiente punto y volvemos y repetimos nuestro patrón. Una cadenita, enlazamos, 2 puntos altos, 1, 2 y hacemos la cadenita y volvemos y repetimos en un punto deslizado. Ahí van los 2 pétalos. Pasamos al siguiente punto, hacemos punto deslizado y pasamos al siguiente punto y repetimos nuevamente este pétalo. ¿Sí? Y vamos a continuar así hasta completar 5 puntos. ¿Ok? Ya regresamos. 5 pétalos, perdón. Bueno, colegas, aquí ya he terminado toda la vuelta. Miren que me sobró el último punto que está aquí al lado. Ingresamos a él simplemente con punto deslizado. Y aquí nada más es soltar un poco la hebra, miren. Dejamos un poco de hilo porque lo necesitamos, ¿sí? Lo vamos a necesitar para, perdón ahí que la aclaración, porque estamos utilizando un solo tono. Ahí está. Un solo tono en el video, ¿no?
Entonces aquí simplemente pasamos nuestro hilo a la parte de atrás, ¿sí? Y después cuando ya lo vayamos a unir a la otra parte, pues ya lo revisamos. Ahorita hacemos la otra parte porque pues de estos tenemos que hacer 6, simplemente vamos a hacer 3 para nuestro lado que vamos a mostrar del tutorial, ¿ok? Vamos, ya saben, hacen 3 de estos, 6 en total para los dos pares. Ya regresamos. Bueno, entramos nuestro ganchillo muy fácil de esta forma para enganchar nuestro hilito. Listo. Vamos a hacer puntos bajos. A ver cuántos nos dan. 1, 2 puntos bajos. Ingresamos de esta forma. 3, 4, 5. Listo, seguimos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perdón, 16, 17, bueno, 17 puntos. Nos ingresamos en el primer punto que tenemos con punto deslizado. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer un punto, 2 puntos. Y en el mismo punto hacemos medio punto alto. Enlazamos. En el siguiente punto hacemos 2 medios puntos altos. Y van 2 puntos como tal. Vamos a dejar 7 de la parte de acá, ¿sí? O sea que vamos a hacer en total 10 puntos abajo, 2 en cada punto anterior para que tengan en cuenta. Ahí vamos, 1, 2, el tercer punto, ingresamos 1 y 2, cuarto punto, ingresamos en el siguiente punto 1 y 2, quinto punto, 1 y 2, sexto punto, 1 y 2, séptimo, 1 y 2, octavo, 1 y 2, noveno, 1 y 2, décimo punto. Una cadenita, giramos nuestro tejido y en el mismo punto que tenemos hacemos punto bajo y vamos a hacer punto bajo en cada punto anterior, que serían yo creo que 20 puntos para que tengan en cuenta. Igual lo hacemos todos los puntos anteriores. Miren, punto bajo, pasamos al siguiente punto, punto bajo, pasamos al siguiente punto, punto bajo, y vamos a continuar así hasta completar todos los puntos. Ya regresamos. Listo, colegas, algo muy importante aquí, que ya terminamos aquí todos los puntos. Vamos a continuar 1, 2 cadenas que contarían como un medio punto. Enlazamos y hacemos un segundo medio punto ahí, así sería. Enlazamos y hacemos medio punto alto en el siguiente punto. Enlazamos y hacemos 2 medios puntos altos en el siguiente punto. 1 y en el mismo punto, miren, 2. Ahí está observando, muy bien. Enlazamos y en el siguiente punto hacemos uno solo. Enlazamos y en el siguiente hacemos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Perfecto. Enlazamos y en el siguiente 1 y vamos a continuar así hasta completar
todos los puntos, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, aquí ya hemos terminado la vuelta. Miren cómo nos quedó este tejido. Aquí al final simplemente hacemos una cadenita para soltar y cortamos nuestra hebra. ¿Listo? Nada más aquí. Y ahorita pues vamos a pegar las flores que ya hicimos para que tengan en cuenta. Ya regresamos. Bueno, mis colegas, aquí tenemos ya nuestro lado ahí terminado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregarle estas flores, digamos saltando una, dos, en la tercera, en tercer punto nos amarramos esta, ¿sí? Eso es un decir, ¿no? Por ahí puede ser en el cuarto punto. La otra en el intermedio aquí la amarramos, ¿sí? Y la otra del otro lado, ¿sí? La vamos a amarrar tal y como les voy a mostrar. Digamos que estamos en el cuarto punto, que es lo que voy a hacer ahí como tal, ¿sí? 1, 2, 3. En este cuarto pues voy a traer uno de los hilos simplemente, y el otro pues lo dejamos, no, perdón, el otro lo pasamos ahí al lado, ¿sí? Vamos a hacerlo así, listo. El otro lo pasamos en el quinto punto, ¿sí? En el punto de al lado, ¿sí? Para que podamos hacer el amarre ahí. Bien, listo, mire, es sencillo. ¿Qué hacemos ahí? Pues hacemos un nudo y el resto pues ya es hacer la siguiente parte de los otros demás, ¿sí? Hacemos uno y un nudito. Perfecto, miren, ahí nos queda hermoso. El otro lo hacemos acá y el otro lo hacemos acá de la misma forma. En el centro tratamos de hacer el otro y el otro al lado de acá, ¿ok? Vamos a hacer el otro lateral y el último lo hacen ustedes. Miren, vamos a ver, como acá tenemos como un puntico, vamos a 1, 2, 3 y en el cuarto ingresamos nuestro ganchillo, traemos un lado, pero hay que dejarles un poquillo de hilo para poder cogerlo y que sea larguito, porque si no es un poco más difícil, más complicado. Listo, pasamos al siguiente punto, nuestro ganchillo, perfecto. Perdón ahí mi perro que me mueve el trípode. Hacemos el amarre y el nudo. Esos hilos los dejamos ahí porque ahorita lo vamos a ocultar un poco con la última vuelta que va a ser amarilla. ¿Sí? Ahí va, mire. Y el otro lo colocamos aquí, ahí en el centro, ahí entre los dos. Y si quieren los cuentan y ya regresamos para la siguiente parte. Pues para mostrar en la parte como va aquí. ¿Listo? Listo, mis colegas, miren cómo se ve esto de bonito. Sí, ahí está, muy bien. Sí, aquí pueden girar si quieren un poquito. Lo hicimos casi al mismo tamaño, pero este nos quedó un poquillo más arriba, no sé por qué. De pronto es porque está girado de otra forma. Ahí está. Listo, no importa. Igual ustedes allá lo evalúan bien. Y bueno, aquí podemos cortar estos hilos porque igual este, como es un nudo ciego, es muy difícil que se suelten, ¿sí? Perdón, ya me toca comprar otra porque me la han usado y por eso ya no corta esta belleza. Listo, bueno, total que ustedes cortan ahí, el resto lo queman, sí, porque este hilo se puede quemar si es hilo artesanal, si es hilo, ¿qué es? Terlenca también. Listo, miren. ¿Esta qué hacemos? Pues vamos a seguir la siguiente vuelta, ¿sí? Vamos a hacer la otra vuelta de puntos bajos con amarillo para disimular esta parte de aquí y ya nos queda un poco mucho mejor, ¿sí? Digamos que aquí estábamos en esta vuelta, aquí terminando. Si quieren pueden seguir aquí para poder seguir, ¿qué es? La continuidad, ¿sí? Simplemente pues nos enganchamos aquí
de esta forma y giramos nuestro tejido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ocultar el hilo que vamos llevando y vamos a hacer puntos bajos, perdón, vamos a hacer puntos bajos en cada punto anterior. Vamos a acercar un poquillo más. Espero que no me salga. Siempre nos pasa eso, que nos solemos salir de la pantalla y no estamos mostrando el tutorial como es. Listo, mire, ahí vamos. Vamos a llevar los puntos, perdón, miren, perfecto. Pasamos al siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, tienen que ir llevándolos bien, los puntos, miren, punto bajo. Van buscando los puntos y van llevando y punto bajo. Miren, como son muchos puntos los que hicimos anteriormente, podemos hacer un punto bajo en cada punto, ¿sí? Si ustedes ya ven que se van cogiendo mucho, pues simplemente han intercalado uno y dos puntos bajos, uno y dos, uno y dos, y así continúan hasta completar todos los puntos, ¿no? Yo estoy haciendo uno solo, mira. Ahí me va funcionando bien. Voy a dejar este ya a un lado sin problema. Ahí vamos. Perfecto, mire, donde hicimos el amarre, pues hacer un punto normal. Pasamos al siguiente punto y siguen, ve. Miren cómo se mira ahí, ya se mira mucho mejor. Ahorita que vamos los sobrantes, los pedacitos que quedan ahí deshilachados. Vamos haciendo toda esta parte completa para que nos quede bien presentado, ¿no? Ahí hicimos el punto, pasamos al siguiente, perdón. Se me soltó aquí. Bien, perfecto. Ahí me quedó ajustadito en este caso para mí, ¿sí? Ya pueden llegar y revisar. Ahora, si quieren, si quieren que esto funcione mucho mejor, pues utilizan pegante especial para tela, ¿sí? Con el que pegan los tejidos de crochet y les va a funcionar perfecto y quedan pegaditas y abiertas. Y las endurecen pues de la forma como siempre lo endurecemos. Les voy a dejar el enlace por acá en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla para que puedan ver cómo endurecemos los pendientes con el video antiguo que viene desde nuestro canal anterior, ¿sí? Recuerden que este es el canal oficial ahora. Ya nada más queda pues ocultar los hilos, los que quedan por ahí sobrando pues simplemente los queman, ¿sí? Perdón, uy, casi se me cae el trípode. Ahorita vamos a ver el resultado final en un momento. Ya regresamos. Bueno, y ese fue el resultado final. Si te gustó, ya sabes, déjanos tu comentario, tu like y bueno, suscríbete para más y más diseños. Aquí en las pantallas finales te dejo con más y más modelos. Nos vemos, chao, chao.